En el judaísmo existen diferentes tipos de conductas que realizamos por diferentes motores y diferentes motivos que nos mueven a realizarlas. Por ejemplo, existe lo más sagrado en el pueblo judío que todo judío debe de respetar, que son los mandamientos, las leyes de la Torá. Todo lo que está escrito en la ley de la Torá se llaman mitzvot de Oraitá. Y esas las debemos de cumplir porque es lo más sagrado. Pero también existen otra clase de preceptos, otra clase de mitzvot, a las que se denominan como mitzvot de Rabanán, preceptos de carácter rabínico. Los rabinos no vienen a agregar cosas a la Torá, sino vienen de alguna manera a poner bardas y límites para que las personas no transgredan prohibiciones de la Torá. A esas mitzvot se les llaman mitzvot de Rabanán, y la misma Torá dice que ese tipo de mitzvot debemos respetarlas. Como dice el pasuk, lo tasur min adabar asher yayidu leja yamin usmol. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que te digan los rabinos de tu época. Además, está escrito también, veasusa yag la Torá. Los rabinos tienen la responsabilidad de poner bardas para que la gente no llegue a transgredir preceptos de la Torá. Sin embargo, existen también otras cosas por las cuales el judío deja de hacer o hace algunas cosas importantes. Se llaman jumbrot. Jumbrot significa que a veces uno no está seguro de cómo actuar, de cómo hacer. Una opinión de un jajam permite, pero la otra prohíbe, y entonces uno decide hacer jumbrá. Significa utilizar la opinión más estricta para actuar acorde a ella. Y entonces esas jumbrot significa que la persona va a ser estricto en algo en lo que podría no ser tan estricto y podría no cumplir con la jumbrá. También existen cosas que hacemos en la tradición judía simplemente por costumbre. Se llama minhag. Minhag es una costumbre que se estuvo haciendo durante años en nuestra familia, en nuestra comunidad, que la respetamos y la hacemos y la seguimos a la práctica porque es una costumbre importante. Y todas estas 4 cosas las debemos de hacer. Las 4 son importantes. Es importante seguir las costumbres, es importante hacer jumbrot y a veces ser un poco más estrictos en la ley de la Torá y de los jajamim. Sin embargo, debemos de saber que lo más importante siempre es cumplir con las palabras de la Torá y de los jajamim. Y nunca debemos de anteponer o de enfrentar una mitzvah de la Torá, por ejemplo, con una costumbre. Si es que la Torá dice una cosa, pero la costumbre que llevamos o la tradición es diferente a lo que dice la Torá, debemos inmediatamente hacer a un lado esa tradición, aunque esa tradición sea una tradición milenaria. Aunque esa tradición lleve nuestra familia muchos años, si se contradice con la Torá, obviamente hacerla a un lado. Y así también una jumbrá, no puedes hacer una jumbrá, que esa jumbrá te va a llevar a transgredir algo de la Torá o de los jajamim. Y para explicar esto, me gustaría contar la siguiente historia que pasó con el Hazon Ish. El Hazon Ish era un rabino muy importante de Bnei Brak, el cual acostumbraba a hacer muchas jumbrot, es decir, hacer más de lo que la halajá simplemente pide y hacer de acuerdo con la opinión más estricta. Y él tenía un alumno, que este alumno antes no era religioso, pero se fue acercando al camino de la Torá, fue empezando a cuidar los preceptos, las leyes. Y en una ocasión se le acercó a su rabino y le dijo: Rabino, no sé qué hacer. Lo que pasa es que mi mamá no es religiosa y ella no se tapa el pelo
no usa una peluca, una mascada. Y yo, en el momento después de comer, tengo que decir la bendición del Birkat Hamazon. Pero está escrito que una persona no puede decir bendiciones, no puede decir palabras de santidad, nombres de Dios, cuando está enfrente de una mujer que no lleva tapado el pelo si es una mujer casada. ¿Qué hago, rabino? Le dijo el rabino muy simple. En el momento en el que tú digas el Birkat Hamazon, digas estas bendiciones, no voltees a ver a nadie, ni siquiera tampoco a tu mamá. Voltea a ver el sidur y simplemente no la veas a ella y entonces no hay ningún problema. Como dice el Mishnah Berurá, que simplemente con que la persona se tape los ojos puede pronunciar esos nombres de Dios o esas palabras de santidad, a pesar de que haya una mujer al lado suyo que no tiene el pelo cubierto. Y entonces este joven le dijo: rabino, yo así no me siento cómodo. Yo voy a hacer una jumbrá, voy a hacer más de la halajá. Y cuando yo vaya a decir el Birkat Hamazon, si mi mamá está sentada en la mesa, me voy a dar la vuelta y voy a rezar viendo hacia otro lugar que no sea donde mi mamá, que tiene el pelo destapado, está sentada. Y entonces el Hazon Ish se enojó, se enfureció con su alumno. Obviamente una furia y un enojo exterior y no interior. Quería enseñarle un mensaje y le dijo: ¿tú acaso quieres transgredir una prohibición de la Torá solamente para hacer una jumbrá? ¿Acaso estás dispuesto a humillar a tu mamá y a despreciarla solamente por hacer algo que la halajá, la ley de la Torá, no te lo pide? La Torá nunca te pide que te voltees, que le hagas feo a tu madre. Solamente te dice que no voltees a verla si es que tiene el pelo destapado mientras estás diciendo el Birkat Hamazon. Eso es todo. Pero tú quieres exagerarle y esa exageración puede provocarle un desprecio a tu madre. Tu mamá se puede llegar a sentir mal. Tu mamá se puede llegar a ofender por lo que estás haciendo. Y ofender a un padre, ofender a tu mamá, es una prohibición directa de la Torá. Es lo más grave que la persona puede hacer. No cambies una jumbrá, que es voltearte por ofender a tu madre. Así no funcionan las cosas. Muchas veces vemos hogares en los cuales hay personas que no conocen bien la halajá y quieren hacer jumbrá o seguir una costumbre que ellos tienen, que está perfecto. Tú puedes seguir tus costumbres como tú quieras y cuando tú quieras. Cuando las costumbres solamente te afectan a ti, pero cuando la costumbre afecta al otro, cuando esa costumbre, por hacer bien esa costumbre y seguir esa línea, vas a llegar a desobedecer la palabra de la Torá, vas a llegar a ofender a alguien y en este caso, peor aún, a tus padres, entonces deja a un lado la costumbre, deja a un lado la jumbrá y mejor respeta la ley de la Torá bien como debe de ser. Me gustaría contarles una historia que sucedió con Rab Shalom de Belz. Él era un rabino jasídico muy importante. Y él en una ocasión, los rabinos, los jasídicos, acostumbran que durante la fiesta de Pesaj no remojan la matzá en líquido. Es como prohibido para ellos, pero no porque la Torá lo diga, tampoco porque es una mitzvah de los rabinos, sino es una costumbre, una tradición, una jumbrá. Y entonces este jajam estaba en la noche del Seder de Pesaj, sentado en el centro de la mesa, y su mamá, que ya era una anciana, estaba sentada al lado de él, y sus alumnos estaban alrededor de la mesa y su familia. Y entonces el rabino estaba comiendo y su mamá al lado suyo partió la matzá y la empezó a remojar en la sopa y se la empezó a comer, cosa
que según la tradición jasídica es algo que no se debe hacer. Sin embargo, el rabino se quedó callado y no dijo una sola palabra, por lo que todos alrededor tampoco se atrevieron a decir nada. Y entonces la mamá agarró un pedazo de matzá y la empezó a partir sobre la sopa del rabino. Y todos pensaron que el rabino le iba a decir, pero mamá, esa no es nuestra costumbre, para nosotros eso está prohibido, es algo que no hacemos. Pero el rabino se quedó callado. Se quedó callado y no solo eso, como su mamá se lo sirvió y le dijo, hijo, sabe muy rica así la sopa, se la empezó a comer. Y todos los alumnos estaban impresionados viendo al rabino. ¿Cómo? Está transgrediendo una costumbre jasídica, tal vez milenaria. ¿Cómo está haciendo esto el rabino? Pero después el rabino les explicó y les dijo exactamente el mismo mensaje del Hazon Ish. ¿Saben? El no remojar la matzá en líquido es una costumbre nada más. Mas, sin embargo, respetar a mi mamá es una mitzvá de la Torá. No cambiemos lo que es más importante, que son nuestras mitzvot de la Torá, el respeto que debemos de tener a la gente y principalmente a los padres, por simplemente una tradición o una costumbre que la hacemos por un grado menor de importancia. Seamos personas pensantes y evaluemos cuánto vale una mitzvá de la Torá y cuánto vale seguir la costumbre o seguir la tradición de la familia. Y nos daremos cuenta que muchas veces estamos cambiando una bonita costumbre por una mitzvá de la Torá. Muchas veces por seguir la tradición y la costumbre de la familia ofendemos a otras personas. Seamos inteligentes, evaluemos qué es lo que vale más y qué debemos de cambiar, por qué cuando ambas cosas se enfrentan una con la otra. De esa manera haremos realmente lo correcto ante los ojos de Dios y ojalá que Dios pronto nos mande la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.